Bueno, buenas noches. Hoy vamos a ver la implementación del algoritmo de Cohen-Sutherland, el cual nos va a permitir recortar unas líneas las líneas que uno desee por medio de un cuadrado que se pinta en la pantalla. Ese rectángulo cuadrado se va a pintar en la pantalla y va a reconocer eh, las líneas que están por fuera de él, por así decirlo, y va a cortar y solo se va a ver lo que está por dentro de él. Entonces vamos a ver aquí una imagen donde nos va a representar lo que hace este algoritmo. Entonces digamos, esta línea, la línea amarilla, la línea CD, digamos nuestro cuadrado, nuestro rectángulo es el perteneciente a 0000. Ese va a ser nuestro cuadrado para representar, o sea, para mostrar las líneas que están allí dentro. Pero entonces, digamos, en este caso, en la línea amarilla, este no está dentro del cuadrado que nosotros deseamos. Entonces, esta línea no va a aparecer en sí, o sea, no va a aparecer, se va a recortar, entonces no va a aparecer en la pantalla. Digamos, en la línea roja, vemos que toda la línea, o sea, en sí, toda la línea está en el cuadrante que deseamos. Entonces, en este cuadrado, la línea que va a aparecer va a ser toda la roja. Entonces va a ser de A a B, va a ser visible. Entonces ese vendría siendo esto. Ahora en la otra línea, que va a ser la verde, que es de E a F, va a ser recortada. Porque entonces nosotros tenemos acá un X máximo y un X mínimo, pero entonces recordemos que en nuestra pantalla, como el 00 está en la esquina superior izquierda, entonces el máximo va a ser abajo, si se pudiera, el máximo va a ser acá abajo y el mínimo va a ser aquí arriba, pero pues son cosas mínimas. Entonces acá igual X mínimo va a ser el que delimita todos los lados del cuadrado o rectángulo que deseamos pintar. Entonces esta línea va a recortarse hasta, digamos en este caso, Y mínimo. O sea, acá en Y mínimo se va a recortar y esta parte es la que no va a aparecer. Esta sí, esta ya nos va a aparecer en el cuadrante que deseamos. Entonces ahora miremos el código. Bueno, incluimos aquí primero las bibliotecas que deseamos incluir. Bueno, acá el using namespace que se va a utilizar para pedir los datos que necesitamos. Eh, Se va a determinar X mínimo, Y mínimo, X máximo, Y máximo como 00 y flotantes, porque por si uno desea hacer la pantalla, pues, el cuadrado, porque estas van a ser las variables que van a determinar los límites del cuadrado o del rectángulo que se desea. Y se va a determinar también acá el X1, Y1, X2, Y2 en sí, prácticamente vendría haciendo eso. Entonces vamos primero a nuestro main, donde se va a pedir, donde yo acá le agregué, pues sí, quise agregarle los límites. Entonces el límite superior entonces va a ser Y mínimo, el límite inferior va a ser Y máximo, el límite izquierdo va a ser X mínimo y el límite derecho va a ser X máximo. Entonces eso es para que el usuario escoja en sí el cuadrante, el rectángulo que desea, o sea, que quiere ser el cuadrante predominante en sí, el que va a mostrarse en sí las líneas. Y entonces acá vamos a pedirle las coordenadas de la línea. Entonces los primeros entonces va a ser x1, y1 y x2, y2. Y esa va a ser. Y acá vamos a darle una instrucción que para recortar la línea oprima la letra C. Perfecto, entonces acá
Bueno, lo mismo de todas las veces. Se declara el tamaño de la pantalla. Acá pues yo le puse 600 de 600, 600 y 600. Si uno quiere pues le puede cambiar. Lo mismo acá se va a llamar recorte la pantalla y vamos a llamar a la función display. Entonces nos vamos a la función display. Acá está. Bueno, ya aquí vamos a la parte, a nuestra función display. Acá nuestro primer color nos va a determinar que es el verde, y ese va a ser el color el color del rectángulo o cuadrado que uno desee. Entonces acá vamos a utilizar la función silla en sí de línea, de dibujo de línea, y ahí se pinta. Entonces X mínimo a Y mínimo, X máximo, X mínimo a Y máximo, y ese va a ser las cuatro líneas que se nos va a pintar para el cuadrado rectángulo. Y ahí se nos va a terminar el de la función así de pintar la línea, de las líneas del cuadrado. Luego vamos a pintar la línea en sí que vamos a recortar. Entonces acá va a ser de color rojo, y acá vamos a también tener eh, a función de líneas. Entonces acá tenemos de X1 a Y, de X1 Y1 a X2 Y2. Entonces esa va a ser nuestra herramienta, nuestra herramienta para pintar la línea. Y ahí se va a acabar y ahí va a refrescar. Listo, entonces ese vendría siendo el display. Luego, después de display, nos vamos a teclado. Teclado va a ser lo que acá dijimos, que para recortar oprima la letra C. Entonces bueno, nos vamos a teclado, y esto entonces mandamos esta, bueno, se manda no, sino que se asigna esta variable, un sign chart, que va a ser la que nos va a permitir leer la letra, por así decirlo, desde la pantalla, desde la ventana del OpenGL, o sea, no desde la pantalla donde se ingresan todos los datos, sino desde la pantalla del OpenGL. Entonces esto nos va a leer la letra C, y va a aparecer la palabra ya en sí en la otra ventana, hecho, o sea, ya recortado. Entonces después nos vamos a CoinLine, que es nuestra función para recortar. Entonces acá mandamos todos nuestros dos puntos de la línea. Bueno, ya en nuestra función CoinLine, pues ahí nos mandan nuestras cuatro coordenadas. Entonces acá se relaciona C1, entonces se le asigna code, la función code en X1Y1, que va a ser los condicionales para nuestra variable X, variable C, que va a va a ser determinada pues debido a los condicionales. Entonces va a tener un valor, por así decirlo. Entonces ese va a ser nuestro C1 y C2. Entonces ahí se le mandan las dos coordenadas, bueno, el punto en sí, el primer punto, el segundo punto, y nos va a determinar el valor de C y de C1 y de C2. Entonces después nos van a mandar, vamos a hacer, bueno, hallamos la pendiente y entramos a un while, donde pues va a ser si C1 o C2 es mayor a 0, entonces ahí entra. Aquí entra, entonces aquí igual, C1 y C2 mayor a 0, entonces que se salga, se sale de esto. Y si no, pues siga. Entonces que exit 0. Bueno, acá igual asignamos valores. Acá hace uno. Todo esto es para mirar el procedimiento, para qué límites puede tomar los puntos, de los
de la línea, por así decirlo. Entonces, ¿qué límite puede tomar acá esta línea? ¿Con qué límite choca, por así decirlo? O digamos que esta línea fuera más larga, ¿con qué límite choca? Entonces sería y máximo. Entonces este va a ser el procedimiento a seguir, eh, pues para ver si toca o no, y en qué parte toca y cuál es el que la parte de la línea que toca borrar, por así decirlo, recortar. Entonces eso vendría siendo. No, pues hay varios condicionales unidos para poder hallar esa parte, o que pinte esa parte o que no pinte esa parte, para ver, dependiendo del cuadrado o del rectángulo que se hace. Entonces, digamos, acá se llega a la parte de que si C es igual a C1, pues entonces se va a mandar, bueno, se le asigna a X1, X2, a X1 y Y1, sus valores, y se le manda a code, las coordenadas. Igual que si C es igual a C2, entonces va a ser igual. Va a ser como la partición de esa recta para poder pintar, para poder recortar más bien, lo que se tiene que recortar, por así decirlo. Y ese vendría siendo todo. O sea, son condicionales que nos llevan a pensar. Entonces, si digamos, si esta línea tocó uno, o sea, este es el cuadrantes, por así decirlo. Entonces, si tocó uno, entonces si tocó acá. Entonces, si tocan uno, 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 pues entonces no va a funcionar. Si tocan, entonces, que esta es la parte, el último de los cuatro números es la parte izquierda, entonces sí, si toca el 1, 1, 1 de la parte de izquierda, pues entonces tampoco va a pintar en esa parte. O digamos en esta parte también no va a pintar si toca el 1, 1, 1 del el segundo número. Entonces ese es como el análisis que se le tiene que hacer para poder ver, la recta que se recorta. Entonces vamos a depurarlo. Bueno, entonces acá ya depuró. Bueno, ingresé el límite superior, entonces vamos a decirle que yo quiero, bueno, la ventana como vimos es de 600 por 600, pero entonces tiene una vista ortogonal de menos 500, 500, menos 500, 500, o sea que vendría siendo acá desde menos 500 hasta abajo, desde menos 500 a 500. Entonces yo le voy a poner desde menos 400, que va a ser el límite de arriba, hasta 400, que va a ser el de abajo, el izquierdo menos 400 y el derecho, que va a ser hasta 400. Entonces vamos a ingresarle las coordenadas de la línea. Entonces yo quiero que pinte desde 0, 0, desde 0, 0 en Y, hasta, no sé, hasta 600 y hasta 600, hasta la esquina, la pura esquina. Entonces vamos a ver, ¿sí ven? Entonces nos pintó. Tenemos acá, vendría siendo nuestro 0, 0. Y hasta acá pinta hasta 600, 600. Entonces esas vendría siendo. Entonces acá son 400, menos 400 hasta 400, desde menos 400 hasta 400. Entonces acá le vamos a dar la tecla C. Y como vemos, acá nos recortó esta parte. Vamos a cambiar la ventana a ver cómo nos va. Entonces, digamos que desde uno más pequeño, menos 200, hasta 0, y desde, pongámosle menos 400 hasta 0, y pues la línea va a ser desde, no sé, pongámosle desde menos 600 hasta de 600, menos 600, y y menos 600 hasta, no sé, 600. Va a recorrer toda la ventana, como vemos ahí nos recorrió toda la ventana. Entonces acá nos corta con 0, 0. Entonces nosotros acá le damos
la letra C y nos recortó todos los sobrantes que nos quedaba acá en el resto de pantalla. Lo que nos interesa es acá el cuadrado, el rectángulo, y eso vendría siendo todo. Ese vendría siendo como todo el proceso para que hiciera el recorte de la línea. Y no, pues muchas gracias.